Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Volver a Empezar. Yo soy Rosalinda Viloria. Hay momentos en la vida, ¿saben?, donde todo hace ruido. Las emociones, las decisiones, las preocupaciones. Y en medio de todo eso, hay una pregunta que nace en silencio. ¿Acaso usted no se ha preguntado, Dios, ¿me estás escuchando? O Dios, ¿me estás hablando? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. Este no es un video más, no. Este es un espacio donde puedes detenerte a respirar y quizás a volver a escuchar. Hoy quiero hablarte desde lo más profundo, desde lo más real que tengo como mujer, como alguien que ha pasado procesos y que ha aprendido algo que cambió su vida. Dios sí habla, pero no siempre como nos lo imaginamos. Quédate conmigo porque tal vez lo que estás buscando ya fue dicho y ya está esperando a que lo escuches. En esta primera parte de este episodio que hemos nombrado o que he titulado Escuchando la voz de Dios, en esta primera parte quiero hablarte de algo muy interesante. Primero, cuando buscamos respuestas en los lugares equivocados. Yo también estuve allí, ¿saben? Buscando respuestas en todo y en todos, en personas, en opiniones, en señales, queriendo que alguien me dijera qué hacer, qué decir y cómo salir de la situación que vivía. Pero había un lugar al que iba poco o iba sin quedarme. Y estoy hablando de la palabra de Dios. Y entendí algo bien importante y entendí que, qué es lo que quería decir o quiero decirte, o mejor dicho, entendí algo que quiero decirte con amor, pero con una verdad de por medio impresionante. No podemos decir que Dios no nos habla si no estamos escuchando lo que ella dijo. A veces no es que Dios esté en silencio, es que estamos siempre mirando en la dirección equivocada. ¿Saben? Cuando la palabra de Dios se vuelve voz, eso también tenemos que aprender a reconocerlo. Mire, hubo un día simple, un día sin nada extraordinario. Abrí allí la Biblia, pero esta vez me quedé. Leí lento, volví a leer y ahí entendí. Dios no dejó solo palabras, dejó la voz, su voz contenida en esas palabras. Hay una cita en la palabra de Dios que está escrita así. Juan capítulo 10, verso 27 dice, mis ovejas, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué interesante, ¿verdad? No dice algunas o no dice mis ovejas. Está diciendo, no dice algunas, dice mis ovejas, está diciendo claramente, quiero recalcárselo. Dice, no dice algunas, escuchan mi voz, no dice mis ovejas. Escuchar la voz o escuchar a Dios no es para pocos, es para quienes deciden acercarse. Y ese momento cambió algo en mí. Ya no leo por cumplir. Comencé a leer para escuchar. ¿Le parece interesante? Sí, ya no leo por leer. Ya leo para poder escuchar a Dios a través de su palabra. Hay otra cosa, aprender a escuchar en medio de la tormenta, porque cuando estamos en medio de la tormenta, pues no escuchamos
nada. Quiero ser honesta contigo y quiero ser honesta de tal manera que puedas entender que yo no aprendí a escuchar a Dios en medio de los días fáciles, ni tampoco en medio de la paz. Yo aprendí a escuchar a Dios en medio de mi cansancio, en medio de mi depresión, en medio de mis tristezas. Allí aprendí a escuchar a Dios. Lo empecé a escuchar en los momentos que necesitaba eh, mm, em, algo que me sostuviera más que una respuesta. Yo necesitaba escuchar o yo necesitaba urgentemente escuchar a Dios en medio de mis días difíciles, en medio de mis días de tristeza, en medio de mis días de depresión. Y no solo necesitaba que escuchar la voz de Dios, no solo necesitaba algo que me sostuviera, necesitaba más que una respuesta. Eso era lo que necesitaba. Yo necesitaba momentos o estuve requiriendo momentos donde estaba necesitando más que un sostén, algo que me sostuviera, estaba necesitando eso, respuestas. Y entonces abrí su palabra, ahí encontré la palabra de Dios y hay una muy específicamente en Salmos 119, verso 5, lámpara a mis pies, tu palabra y lumbrera en mi camino. ¡Wow! Explosión total. Y entonces entendí algo muy profundo. Dios no siempre te muestra todo el camino, pero siempre te muestra el siguiente paso a dar. Y cuando uno está quebrado, cuando uno está, wow, ya, casi que me rindo, bueno, eso es suficiente para no rendirte, escuchar la palabra de Dios, entender que su palabra es, es lumbrera en mi camino, su palabra es lámpara a mis pies. Eso es más que suficiente para decir, no me puedo rendir. Todavía hay alguien que me ama. Todavía hay alguien que me puede ayudar en medio de todo esto. Saben, no solo escuchar, también es vivir lo que escuchamos. Pero hay algo más. Y esto es importante que lo entendamos. No basta con escuchar, hay que vivir lo que Él dice. Ok, escuché la palabra de Dios, pero ¿cómo comienzo a vivir lo que estaba escuchando en la palabra de Dios? Santiago capítulo 1, verso 22 está escrito así: sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Nos encanta estar escuchando la palabra de Dios, ¿no? Escuchamos y escuchamos y escuchamos y nos volvemos solamente oidores. Y ahí lo que estamos haciendo es engañándonos a nosotros mismos. Eso está escrito allí en Santiago capítulo 1, verso 22. Y creo que ahí nosotros, cada una de nosotras y de nosotros debemos ser bien claros. Mire, hubo momentos donde donde entendía, pero no obedecía. Yo entendía lo que se me estaba diciendo, pero no obedecía. O sea, estaba siendo oidora de la palabra, engañándome a mí misma. Ay, ay, ay. Y todo entonces volvía a confundirse, volvía a revolverse. Seguía en medio de la tormenta. Pero cuando decidí vivir lo que estaba leyendo, vivir lo que estaba escuchando a través de su palabra, mi vida empezó a alinearse. Oigan, no se volvió perfecta, pero sí se volvió una vida guiada a través de la voz de Dios. Mire, Dios sigue hablando hoy. Claro que Dios sigue hablándonos hoy, pero también seguimos siendo oidores. Seguimos engañándonos. Pero Dios está hablando hoy. Ahora mismo nos está hablando.
Ay, Dios, qué maravilloso es poder comprender esto. Tal vez tú has pensado, aunque no lo digas en voz alta, Dios hablaba antes, pero ahora ya no sé si realmente Dios habla. Tal vez, tal vez lo has sentido en medio del cansancio o cuando oraste y no viste respuesta, cuando esperaste dirección y todo parecía silencio. Y entonces comenzaste a pensar eso. Dios hablaba antes, pero ya ahora ya no sé si está hablando. Pero hoy quiero que te detengas o que detengas ese pensamiento y escuches con el alma abierta. Hebreos capítulo 13, verso 8 dice, está escrito allí, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Te repito, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. ¿Qué significa eso? Eso significa que el Dios que habló en el pasado es el mismo que te está mirando hoy. El que guió, el que respondió y el que levantó no ha cambiado. Y si Él no ha cambiado, entonces su voz tampoco ha cambiado. Dios no se ha vuelto distante, somos nosotros los que nos hemos vuelto distantes. No se quedó en otra época, no ha dejado de interesarse en tu vida. Dios sigue hablando hoy. Sigue hablando hoy en medio de tu proceso, en medio de tus dudas, en medio de ese lugar donde nadie más ve lo que te está pasando. Y no habla de cualquier manera, habla con intención, habla con amor y habla con propósito. En cada promesa que te recuerda quién eres, Él te está hablando hoy, aunque tú lo hayas olvidado. En verdad que te corrige aunque te duela aceptarlo. En cada palabra que te sostiene cuando sientes que no puedes más, Él te está hablando hoy. Y aquí está, en lo más profundo, sí, lo más profundo que tú puedas entender, ahí está. Así que escúchalo bien. El silencio que sientes no es ausencia de Dios, es una invitación a volver a su voz. Porque mientras más buscamos respuestas afuera, Él sigue hablándonos. En el mismo lugar donde tú siempre has estado, en el mismo lugar donde yo siempre he estado, Él me sigue hablando. Su palabra, Él me habla a través de su palabra, siempre ha estado allí, en el mismo lugar donde siempre ha estado su palabra. Donde yo me he quedado, ahí me ha hablado su palabra. Sigue hablándonos a través de su palabra. El día que entiendas esto, algo va a cambiar y lo va a hacer para siempre. Deja de vivir esperando señales y empieza entonces a caminar, digamos que con la dirección correcta. Deja de sentirte sola y empieza a reconocer que Él nunca se fue. Dios sigue hablando, no como tú imaginas, pero exactamente como necesitas que te hable hoy. Sí, hoy.
hoy, precisamente en este momento, te está hablando. Ya quiero ir terminando, pero no quiero terminarlo sin decirte, no es que se olvidó de ti, es que tú no estás en el lugar correcto, ni en el momento correcto para aprender, para entender, para comenzar a escuchar la voz de Dios. Te repito, el mismo de ayer es el mismo de hoy y será el mismo por los siglos. Así que si te estás preguntando si de verdad Él te escucha, sí te escucha, sí te está hablando. Recuerda que estamos hablando de escuchar la voz de Dios. A lo mejor estás allí cansada. Y si algo dentro de ti está doliendo y no sabes cómo explicarlo, si has sentido que Dios guarda silencio, mírame y escúchame con el corazón abierto. Dios no se ha callado. Tal vez el mundo ha sido demasiado ruidoso. Tal vez las heridas han hablado más fuerte. O tal vez el miedo está ocupando el lugar donde había fe. Pero su voz sigue ahí, esperándote, deseándote. No en lo complicado, ¿saben? No en lo inalcanzable, sino en lo sencillo de su palabra. Ese lugar al que a veces vamos rápido o dejamos para después. Ahí. Dios está esperándote todos los días. Y hoy yo quiero invitarte, no como espectadora, sino como una mujer valiente o como un hombre valiente que eres. No para mañana. Vamos a hacer algo distinto. No mañana, ni dentro de un ratico. No cuando te sientas mejor. No, no, no. Hoy. Ahora. Cuando termines este video, entonces ve corriendo. Busca tu Biblia. Ábrela. Aunque no sepas por dónde empezar. Y dile esto. Señor, aquí estoy. No necesito entenderlo todo, pero necesito escucharte. Dile eso y quédate allí. Y aunque al principio no sientas nada, aunque parezca silencio, quédate ahí. Porque hay un momento en que el cielo empieza a susurrar en tu interior y entiendes que nunca estuviste sola. Y entonces decide hacerlo. Y si decides volver a ese lugar, la vida no va a ser perfecta de un día para otro, pero va a ser guiada. Tu vida va a comenzar a ser guiada. Y cuando una vida es guiada por Dios, ya no caminas perdida. Hoy puede ser el día de que dejes de buscar respuestas allá afuera y empieces a escuchar la voz que siempre ha estado contigo. Extraordinario, ¿verdad? A empezar desde hoy mismo a escuchar la voz que siempre ha estado contigo. Excelente. Bueno, yo creo que lo más impresionante de esto es entender que Dios suelta su voz, suelta su palabra y somos nosotros los que tenemos que tener todos nuestros sentidos prestos a entender cómo esa voz de Dios la podemos escuchar a través de su palabra. Miren, si este mensaje habló a tu alma, no lo ignores.
por favor compártelo, porque seguramente hay una mujer ahora mismo sentada ahí en silencio, necesitando exactamente estas palabras. Porque todas en algún momento pasamos por este tiempo en el que ya no escuchamos la voz de Dios. Quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal y caminar junto con nosotros en este proceso de volver a empezar. También quiero invitarte a leer este artículo un poco más ampliado allí en el blog de Volver a Empezar. No como una página más, sino como un espacio donde tu fe puede volver a empezar. Porque esto no es solo un contenido. Mi deseo es que este sea un encuentro. Y tal vez hoy sea el camino de algo nuevo entre tú y Dios. Volver a empezar siempre empieza cuando decides escuchar. Y no escuchar cualquier cosa, escuchar la voz de Dios. Yo quiero decirte que para mí esto de escuchar a Dios a través de su palabra se convirtió en mi manera de vivir. Si hay algo que necesitas de verdad, yo solamente quiero pedirte, ve y abre tu Biblia y quédate allí. Lee y relee ese versículo, ese capítulo que ingresaste a la palabra, léelo y deja que te hable a través de eso que está escrito allí. Así que yo quiero invitarte a que si este tema te interesa, por favor, disfrútalo, llénate de esa palabra de Dios para que puedas entonces abrir tu corazón y ese susurro del cielo comience a formarse en tu interior. Por ahora, quiero darte las gracias por haberme acompañado en este espacio, en este nuevo episodio de Volver a Empezar, y quiero invitarte para que la próxima semana me acompañes en un episodio más de Volver a Empezar. Por ahora, Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Chao, chao.